Un poco en ver la implicancia de la presencia de heterocedasticidad, ver cómo podemos detectar heterocedasticidad. En el caso específico de violación de supuestos hay dos métodos: un método informal, que sería un método gráfico, y un método ya basado en estadísticos, que sería contrastes. Una vez que identifiquemos la presencia de heterocedasticidad en nuestro residuo, vamos a ver cómo podemos solucionar eventualmente. Y finalmente, lo que siempre hacemos, ejercicios, para ver un poco cómo podemos implementarlo en la práctica. Pero antes de entrar en esto, ¿se acuerdan ustedes? Para mí es importante, por eso insisto, vuelvo a insistir, cuáles eran los supuestos principales en los cuales se basaban, digamos, en ese. Porque todo esto que estamos viendo de violaciones de supuestos, empezamos a hablar cuando relajamos supuestos. Entonces tenemos que acordarnos siempre cuáles eran los supuestos. El MSO es un método matemático, estadístico, digamos, matemático, mejor dicho, que básicamente consiste en minimizar los errores al cuadrado, ¿verdad? Esa propiedad o esa situación, digamos, hace que se cumplan ciertos supuestos, está basado en el cumplimiento de ciertos supuestos. Si minimiza la suma de los errores al cuadrado, quiere decir que la línea de regresión pasa por el punto medio de todas las nubes de puntos, de todas las observaciones que tenemos, ¿verdad? Básicamente. Ahora, eso eventualmente va a seguir siendo cierto en un caso como esto. En un caso, supongamos que esto es una variable, esto es tiempo, y tengo observaciones parecidas a esto, parecida a esto, ¿sí? Parecida a esto, y después eventualmente puede continuar de esta forma, por decirlo así. Si hago mínimo cuadrado ordinario, probablemente lo que voy a hacer es tener una línea de regresión que pasa por el punto medio de todas las observaciones. Con la salvedad de que en estos puntos, la distancia que vamos a tener entre la línea ajustada, la línea de regresión y las observaciones va a ser muy distinta a la que tenemos, por ejemplo, en esta parte de las observaciones o en esta parte de las observaciones. Entonces la varianza al término de error, que es simplemente la diferencia entre el observado y el ajustado, no va a ser homogénea, no va a ser más o menos constante, digamos. ¿Sí? Entonces el caso de heterocedasticidad se va a dar en un caso parecido a esto. Entonces habíamos dicho de que uno de los supuestos que habíamos mencionado en el caso de MSO es que los errores en promedio tienen que ser igual a 0. Acá pregunto, ¿debería seguir siendo igual a 0? Probablemente debería seguir siendo igual a 0, ¿verdad? También habíamos hecho como supuesto de que las variables explicativas no tienen que tener ninguna relación, o al menos no tiene que haber relaciones con el error de la regresión. Eso me permite hacer diferencias. Adicionalmente también hay una propiedad matemática. Matricialmente hablando, yo no puedo tener columnas que sean linealmente dependientes unas de otras. ¿Por qué? Porque en ese caso no voy a poder hallar los coeficientes que requiero en mi estimación. Y también un supuesto muy importante es que la varianza del error es constante. En el caso matricial ya habíamos dicho que eso es igual a un sigma al cuadrado por una matriz identidad multiplicado por i. Entonces, en un caso de heterocedasticidad, esa propiedad no se cumple, y eso es lo que queremos un poco insistir en esta parte. Entonces, volviendo a los supuestos, habíamos hablado de normalidad en las perturbaciones, que en parte está explicado con lo que acabamos de ver. No multicolinealidad, que está relacionado a no asociación lineal entre las variables explicativas del modelo que desarrollamos en la clase pasada, el martes específicamente. No autocorrelación, que es algo que vamos a ver en la siguiente clase, que sería la siguiente semana. Que no haya errores de especificación, que sería para la siguiente semana nuevamente, que a lo mejor nos va a llevar más tiempo porque hay más puntos que desarrollar acá. Y finalmente, de que el modelo sea homocedástico, que el término de error sea homocedástico. Ese es
En otra palabra, significa de que la varianza de las perturbaciones tiene que tener una distribución más o menos uniforme, ya sea a través del tiempo, si hablamos de serie de tiempo, o a través de la muestra, si hablamos del caso de datos de corte transversal. ¿Está bien? ¿Cuándo se presenta entonces heterocedasticidad? Se presenta cuando la varianza de las perturbaciones no permanece constante, ya habíamos visto entonces con respecto a la duración o el tamaño de las observaciones. En otras palabras, los Miu-Sui, ustedes se acuerdan qué es, ¿verdad? El error de la regresión, o sea, la letra que utilizamos normalmente para designar al error de la regresión o la perturbación del modelo, no tiene una varianza constante. Entonces, nuevamente acá ya sería redundancia decir, entonces, esto puede darse en serie histórica a través de la muestra, a través del tiempo, o cuando es corte transversal a través de la muestra. ¿Cuándo es más frecuente encontrar heterocedasticidad? Es más frecuente encontrar heterocedasticidad con datos de corte transversal. ¿Por qué? Porque normalmente los datos que uno dispone provienen de distintas muestras, ¿verdad? De distintas distribuciones de probabilidad en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, si uno hace o recaba datos de encuestas, es muy normal tener, son por ejemplo datos de ingresos, es muy normal que los ingresos varíen mucho. Si uno grafica, entonces la muestra va a ver datos de ingresos que tienen un valor muy grande con respecto a la media de la población, o datos de ingresos que tienen, por ejemplo, que tienen un número muy pequeño con respecto a la media de la población, por decirlo así. Entonces eso hace de que la varianza no sea constante. En algunos casos en econometría, normalmente lo que se hace con esos datos es eliminarlos, que serían los famosos errores atípicos. En series cronológicas, o sea, en series de tiempo, normalmente eso ocurre cuando hay volatilidades. Ejemplo, cuando uno estima precios, que sería inflación, cuando uno estima, por ejemplo, tipo de cambio específicamente. De hecho, por definición, variables como tipo de cambio, precio de las acciones, no son pronosticables. No son, digamos, difíciles de encontrar un modelo que se ajuste, porque de alguna forma recoge la expectativa de la gente económica, y eso es difícil de modelar. Veamos como ejemplo, estos son datos de tipo de cambio, de variaciones de tipo de cambio diario. Observen, por ejemplo, periodo como este que está en el recuadro. Estos son días, acá algo así como 360, 380 días está incorporado. Son variaciones diarias del tipo de cambio, son depreciaciones y apreciaciones del tipo de cambio nominal, en este caso de guaraní frente al dólar, ¿verdad? Entonces hay periodos de relativa estabilidad. Si uno estima una regresión con estos datos, probablemente la varianza más o menos sea constante. Pero ¿qué pasa si incluimos a este segundo grupo? De repente teníamos una volatilidad muy baja acá en este periodo, pero ocurrió algo que en este caso estuvo relacionado con algún fenómeno, con algún problema, con algún incremento, con alguna especulación de lo que opera en el mercado de cambio, con alguna noticia negativa, por ejemplo, relacionado a algún socio comercial, o por ejemplo puede estar relacionado con algo como por ejemplo una amenaza de Estados Unidos a aumentar la tasa de política monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que hace que las variaciones cambiarias sean relativamente altas. Entonces, si uno estima la regresión tomando en consideración toda la muestra, obviamente la varianza o el error de esa regresión no se va a distribuir simétricamente con respecto a su medio. ¿Me entienden? Desde el punto de vista un poco gráfico, si uno analiza las dos pelotas que están acá, los dos círculos que ustedes ven acá. Si ustedes se fijan acá, los puntos están distribuidos en forma más cercana con respecto a la línea de regresión. Esta es una línea de 45 grados, básicamente, ¿verdad? Entonces, en términos de gráfico de distribución, eso implicaría que tiene menor varianza. Por lo tanto, no importa que este está más alargado, pero sí está más cerca con respecto a la media. La distribución está más concentrada con respecto alrededor de la media en este caso, que uno puede representarlo con este gráfico, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la zona donde los datos
están más dispersos con respecto a la línea de regresión. Entonces, si uno grafica la distribución de esos puntos, tendría algo parecido a esto. En la forma campanular, digamos, en la distribución de Gauss, en este caso, los datos podrían estar más alejados de la media. Recuerdan ustedes que la media en este caso está representada por esta línea vertical, y esta distancia entre la base, digamos, y la punta es lo que se conoce como kurtosis, ¿verdad? En este caso. ¿Okay? Que en teoría debería ser más o menos 3. ¿Preguntas? No. Okay. Solamente significan dos cosas. Ya no voy a decir más que significa. Planteamiento matricial. Nuestro sistema podemos expresarlo siempre en forma matricial de esta forma, en donde acá nuevamente en este vector voy a tener las variables dependientes. Acá tengo las variables explicativas, acá tengo el vector de 1 que me permite tener presente a este señor beta sub 0, que sería la constante de la regresión. Si no está incluido este vector de 1, esto se convertiría en una regresión a través del origen. El vector de los mu, que sería en este caso el error o la perturbación del modelo, ¿está bien? ¿Okay? Con la salvedad que acá agregamos un supuesto adicional que de alguna forma ya está mencionado. Yo necesito de que las relaciones lineales que puedan existir entre las x, entre cualquiera de las columnas o filas de las x no sean perfectas. Porque si fuera perfecta, entonces, como ya pudimos ver en el caso de multicolinialidad, la estimación de esto no se podría realizar porque esta matriz no va a ser invertible. ¿Sigue? Ahora, viendo nuestra matriz, pero ya hablando un poco de lo que sería la matriz de varianza y covarianza. ¿Se acuerdan de esto en la segunda clase? Creo que habíamos mencionado. Las propiedades, nuevamente, la media necesito que sea 0, pero la varianza que está de alguna forma representada con esta letra, que sería la esperanza de mu o la traspuesta de mu, sería el producto, digamos, es igual a sigma al cuadrado por omega, en este caso, y omega puede ser una matriz identidad. Para que no exista, o llevándolo nuevamente esto, que esta segunda relación en términos matriciales, en ausencia de autocorrelación, ¿qué pasaría en ausencia de autocorrelación? Estamos imponiendo de que no hay autocorrelación acá. Implica de que estos valores que están por encima de la diagonal principal y estos valores que son el espejo de los elementos que están acá, que son las relaciones cruzadas entre el término de error, sean 0, ¿verdad? Entonces, si imponemos ausencia de autocorrelación, implica de que todos estos elementos que están, sería triangular superior, triangular inferior, en esta parte, estos elementos que están acá, son todos 0, ¿sí? Pero me queda este elemento que está sobre la diagonal principal, ¿verdad? Y ahí yo mido, ¿qué cosa mido? Mido la varianza de mi matriz de varianza y covarianza, ¿verdad? Entonces, como acá omega tiene un subíndice, 1, 2, hasta n, quiere decir que no es constante. En el caso de que el modelo sea homoceástico, estos deberían ser iguales. La varianza debería ser una constante e iguales. Entonces el modelo, con propiedad uno puede decir que estamos en presencia de un modelo homoceástico. Pero cuando depende de y, cuando esta ecuación se convierte en sigma sub i, se le agrega un elemento adicional, sub i, quiere decir que va variando, en donde i va a ser 1, 2, hasta n. Entonces estoy diciendo de que mi varianza es igual a sigma al cuadrado, pero depende de omega sub i en este caso. Si fuera constante, esto se va a convertir en una matriz de identidad, va a ser exactamente igual a 1. Si no es constante, como en este caso, que está un poco relacionado, la varianza va a ir cambiando con las observaciones o con el tiempo que uno está considerando, si es datos de serie de tiempo. ¿Se entiende más o menos la lógica ahí detrás? Algunas de ustedes, algunos ya habrán dicho, pero cuando el padre te dice, hablen ahora, cállense para siempre, es complicado. Bueno, ahora pueden hablar o
se callan para siempre. Los que no tuvieron todavía eso, o los que no tuvieron que responder todavía eso, no saben todavía de la condena que después van a recibir, ¿verdad? Intuitivamente, el principio de la heterocedasticidad no genera centros estimadores. Las estimaciones de los parámetros de mínimo cuadrado son insesgados, pero no van a ser consistentes ni tampoco van a ser eficientes en el caso de heterocedasticidad. ¿Por qué no eficiente? Porque habíamos dicho va a haber periodos en donde vamos a donde el ajuste de la regresión no va a ser buena, entonces la varianza también por ende va a ser muy alta, entonces estamos en presencia de una varianza que no va a ser mínima, que es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Ahora, las varianzas estimadas, que podemos definirlo con la letra varianza de beta sub i en este caso, no son insesgadas. Entonces, al ser sesgados los estimadores de la varianza, invalidan las pruebas que son fundamentales para nosotros para hacer inferencias. ¿Cuáles eran estas pruebas? Sería la utilización del test P y test F. ¿Y por qué me invalida la utilización de estos test? Porque esos test están basados en distribuciones normales. En el caso nuestro, si tenemos heterocedasticidad, el error deja de tener esa distribución normal. Tiene otra distribución distinta a la normal. Ahora, eso no implica o no quiere decir de que nosotros no podamos transformar los datos de tal forma de que los errores sigan presentando distribución normal, que es lo que podemos ver más adelante. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia en este caso de heterocedasticidad? Que la inferencia que podamos hacer utilizando test T y test F no sean aplicables. Ese es nuestro problema principal que tenemos. Y son dos test que sí o sí tenemos que utilizar para hacer inferencia, ¿verdad? Cuando se presenta, ya habíamos dicho, presencia de factores atípicos, creo que ya mencionamos, errores de especificación. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podemos llamar, por ejemplo, de errores de especificación? ¿Alguien tiene idea de un error de especificación? Supongamos que queremos estimar y en función a x1 y x2. Y nosotros proponemos un modelo donde diga que y es igual a un alfa 0, un alfa 1 x1 más un alfa 2 x2 más un error. Proponemos que esa relación sea lineal, ya sea positiva o negativa, pero lineal. Pero realmente el modelo, o la forma correcta del modelo, vamos a suponer que es entonces estamos suponiendo que hay una relación lineal con respecto a x1, pero no lineal con respecto a x2. Entonces, si cometemos este tipo de error en la estimación, obviamente eso se va a reflejar en la varianza del estimador y va a hacer que no tenga una distribución normal. Asimetría en la distribución de uno más regresor del modelo, incorrecta transformación de los datos y mejora de la técnica de recolección son normalmente los casos en que se puede presentar heterocedasticidad o que los datos no sean, la distribución de los datos no sean homogéneos. ¿Cómo detectamos? Y acá vamos a entrar en la parte de detección y por favor me detienen si es que no entienden bien los puntos que vamos. Hay dos formas de tener o de identificar al menos presencia de heterocedasticidad. Un método informal, como habíamos mencionado, que es el método gráfico. Ese método gráfico nuevamente se puede diferenciar en caso cuando tengo una sola variable explicativa y cuando tengo más de una variable explicativa, porque los casos son distintos. Y un método basado en contraste, basado en estadísticos. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso de multicolinealidad básicamente no teníamos estadísticos? Sí, usábamos métodos alternativos para identificar y obviamente algún método para resolverlo. Acá vamos a entrar de forma ya para la parte de identificación. Entonces la idea en cualquiera de los casos es ver si la dispersión, en este caso el término de error, porque la varianza, en este caso la heterocedasticidad se mide en el término de error.
La multicolinialidad, ¿dónde se medía? ¿O dónde se identificaba? ¿O qué problema? En la matriz, ¿pero de qué? De los regresores. O sea, la multicolinialidad se presenta con los datos observados de los regresores. La heterocedasticidad se presenta con el término de error de la regresión. Eso también sería importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, el método gráfico muchas veces ya me permite tener idea a priori de la forma como se presenta la heterocedasticidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero en este caso? Supongamos que tengo heterocedasticidad. Si yo grafico acá y voy a graficar el valor absoluto del término de error, o es equivalente también a graficar de alguna forma el error al cuadrado. No puedo utilizar el error directamente porque si esto es 0, esto se distribuye alrededor de 0. Entonces, si quiero tener una forma específica de esto, puedo graficar el valor absoluto, elimino los valores negativos, por decirlo de otra forma, o el error al cuadrado. Y esto puede ser n o puede ser t, dependiendo de si es tiempo o dependiendo de si es corte transversal, tamaño de la muestra. Y puede, si uno grafica a estos dos señores, cualquiera de las formas, si es con respecto a tiempo, con respecto a n, uno puede tener un gráfico parecido a este, por decirlo así. En este caso, decimos que la heterocedasticidad se presenta conforme aumenta el tamaño de la muestra o conforme el tiempo va aumentando. Entonces va a ser la heterocedasticidad va a ser creciente con respecto a t, con respecto a n. ¿Sí? O puede darse el caso que esto se invierta. Nuevamente, error cuadrado. Estoy poniendo que son iguales. No significa que sean iguales los valores, simplemente que son formas alternativas de graficar y el resultado más o menos va a ser igual. Esto nuevamente va a ser t igual a n. Podríamos esto invertir. Entonces, acá la heterocedasticidad se presentaría porque disponemos de muy pocas observaciones, ya sea en términos de corte transversal o en función a la disponibilidad de tiempo para analizar. ¿Sí? Entonces, si aumentamos t o n en este caso, la heterocedasticidad va a ir disminuyendo. ¿Sí? El gráfico de elasticidad. Y eso entonces no tendría una forma definida como esta. Acá se ve un patrón creciente en este caso con los datos, o decreciente con los datos. En el caso de homocedasticidad sería una especie de círculo ahí, independiente del tiempo, ¿verdad? Homocedasticidad podríamos tener algo parecido. Tiene una forma definida. Cuando la detección, entonces, primeramente el método gráfico, cuando hay no mencioné esto. En el caso del modelo bivariado, que es lo que esto también es aplicable, solamente que después le voy a decir algo. Y acá hay un error. ¿Alguien me puede decir qué error cometí ahí? Un lindo ejercicio para saber qué error cometí. Bueno, si esto era, supongamos que tenemos una estimación de alfa 0 más alfa 1 x más menos 1.
esto realmente es X. Porque la heterocedasticidad va a ser generada por la varianza de la variable explicativa en ese caso, y eso se refleja en el término de error. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto sea ingreso y esto sea consumo. Entonces, acá podríamos decir, conforme el ingreso vaya aumentando, la heterocedasticidad también se va a incrementar. Y acá viceversa, conforme el ingreso vaya aumentando, la heterocedasticidad estaría disminuyendo. Entonces, en el caso bivariado, en el caso solamente de dos variables, una variable explicativa y una variable dependiente, esto es fácil porque yo sé a priori, o puedo suponer, o puedo incluso afirmar de que la heterocedasticidad se presenta por la distribución de este dato X, en este caso, de esta variable explicativa. Ahora, ¿qué pasa cuando incluimos jugadores acá? ¿Qué pasa cuando incluimos variables adicionales en el modelo? ¿Cómo yo puedo saber? Por ejemplo, en un modelo como este, en un modelo, acá por ejemplo, en un modelo como I igual a alfa 0 más alfa 1, x1 más alfa 2, x2 más alfa 3, x3 más mu sub i. ¿Cómo puedo saber si la distribución de x1 me está generando heterocedasticidad? ¿O es x2 o finalmente es x3? ¿O qué pasa si al combinarlas solamente genera heterocedasticidad? O sea, ¿qué pasa si yo al incluir x2, x1 si se incluye en forma aislada, en forma separada, no genera heterocedasticidad? Pero al combinarlas con x2 genera heterocedasticidad, o al combinarlas con x3 genera heterocedasticidad. Entonces hay un problema adicional en el caso de regresiones múltiples, que no sabemos cuál de ellas genera heterocedasticidad. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué es lo que ustedes hacen en un modelo de mínimo cuadrado ordinario? Minimizar el error. Sí, pero ¿qué es el resultado que tiene ahí? Una combinación lineal de las variables. Entonces, el i estimado en este caso, el i estimado, lo que ustedes hallen acá, al estimar la regresión, simplemente es una combinación lineal de los regresores. Entonces, en vez de incluir acá x1, o x2 o x3, voy a utilizar el i estimado. Por el i estimado es la combinación lineal de estos tres señores que están acá. Ahora, ¿cuál es la crítica a eso? En el i estimado, si uso el i estimado, me permite recoger cuando la heterocedasticidad se presenta al combinar los datos, pero no voy a saber cuál de ellos específicamente me genera la heterocedasticidad. Un método, una posibilidad que tengo, pero tengo ese inconveniente que finalmente no voy a saber cuál de las variables está generando heterocedasticidad de tal forma de que, por ejemplo, pueda transformarlo. ¿Vale? Esto ya vimos. En este caso, para esta regresión, el E2 sería el error al cuadrado de una regresión que está como ejemplo acá. El IF sería el I forecast en este caso, que sería el pronóstico de, o sea, el valor ajustado de esta I, por decirlo así. ¿Sí? Y claramente uno puede visualizar acá de que conforme aumenta el valor de I, el valor estimado de I, la varianza va aumentando. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Me entienden o es un poco abstracto? Muy. ¿Qué, por ejemplo, les resulta abstracto? No me digan, empecemos de nuevo, porque ¿qué es lo que les cuesta entender? Repasemos un poco. En el caso de multicolinealidad, entonces, ¿cuál era el problema principal que se generaba cuando teníamos multicolinealidad? Que había dos casos de multicolinealidad. Uno perfecto, asociación lineal perfecta entre los regresores, era más bien un problema matemático. No pudo hallar los coeficientes por una regla matricial en donde si las columnas o las filas son iguales,
son combinaciones lineales exactas, mejor dicho. Entonces no existe determinante para esa matriz. Yo no puedo invertirlo, que es lo que necesito para hallar los coeficientes. El segundo caso en el de multicolinealidad es que hay una asociación lineal, pero esa asociación lineal no es exacta. Entonces eso me genera un determinante bastante pequeño y hace de que la varianza del error de los coeficientes sean altos. Entonces, básicamente me afectaba en la fidelidad del modelo, de los coeficientes estimados. O sea, básicamente yo no podría hacer inferencias porque no puedo eventualmente asignar el peso de una determinada variable para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Pero sí podría hacer proyecciones. ¿Por qué? Porque el R cuadrado era alto. Eso es lo que habíamos dicho en el caso de multicolinealidad. En el caso de heteroscedaticidad decimos, bueno, para evaluar un modelo, tengo que basarme en test. Esos test pueden ser test T y test F. Test T, recuerden que es para significancia individual y test F para significancia conjunta, ¿verdad? Entonces, esos dos test que estoy mencionando tienen una distribución normal o están basados en distribuciones normales. Se hizo bajo simulación de Monte Carlo, se hizo miles de estimaciones para hallar los valores de la distribución teórica de esos valores, ¿verdad? Perdón, creo que sí. Entonces tiene una distribución normal, pero en nuestro caso, en nuestro modelo, que es lo que queremos contrastar, no tiene distribución normal sus errores, entonces se invalidan los test usuales que utilizamos para hacer inferencias. Entonces eso es lo que dijimos acá. No sé si sigue habiendo dudas. En el caso de la homoscedaticidad, Sí. el gráfico va a ser con mucho menos de dispersión, ¿verdad? Van a estar más cerca de la línea Sobre todo, bueno, la dispersión un poco está relacionada a qué tan bueno la línea de regresión se ajusta a los datos. Si los datos son más volátiles, pero esa volatilidad es simétrica con respecto a la regresión, no hay problema. ¿Puedes explicarnos el gráfico de la homoscedaticidad para la diferencia? Creo que grafiqué hace rato, pero vamos a volver a... Supongamos que el término de error, esto es 0 siempre, ¿verdad? Entonces, el término de error se va a distribuir simétricamente con respecto a su media, que en el caso del término de error es igual a 0. Entonces, heteroscedaticidad se presenta si aparecen puntos. Digamos, así en algún periodo. Entonces, yo calculo la varianza, esa varianza no es constante. Básicamente es la idea. Como estos puntos no están basados en distribución normal, tienen otra distribución, me invalida el uso de los test, que sí se basan en distribuciones normales, que sería test T y test F. ¿Qué implica eso? Que no podés utilizar los test. Los coeficientes estimados, la significancia de esos coeficientes estimados no son válidos. Y en la heteroscedaticidad sí. No, eso es lo que estamos diciendo. En el caso de heteroscedaticidad, cuando hay heteroscedaticidad, como tiene otra distribución en términos de error, no puedo utilizar ni test T ni test F. ¿Por qué? Porque test T y test F están basados en distribuciones normales. La homoscedaticidad sí. Homoscedaticidad es el supuesto que sí o sí tiene que cumplirse para que el método tradicional que veníamos utilizando hasta ahora sea válido. Ahora pasamos a la parte de contraste. ¿Les quedó claro de qué es lo que vamos a hacer acá para... Ok, voy a tratar de repetir. Supongamos que tenemos dos modelos. Y igual a alfa 0 más Z1 más mu sub i. ¿Sí? Sub 1 sub i. Este es el primer modelo. El segundo modelo, i sub i igual a alfa 0, perdón, alfa 1 Z1 sub i más Z2 sub i más mu sub i. ¿Cómo harían con el primer caso que estuvimos viendo, el método gráfico, para ambos casos?
¿Y qué es lo que van a graficar? Quiero que quede claro, a aquellas personas que les resulta muy obvio, muy fácil ya esto, por favor me tienen paciencia para aquellas personas que no le están quedando claro todavía para tratar de explicarle mejor, ¿verdad? Silencio de los inocentes. El error, ¿Perdón? Sí. en términos absolutos o al cuadrado, Ujú. y por el otro lado, una de las variables Sí. ¿Cuál variable? independiente. ¿Cuál caso? Cuando es Porque eso tuvimos cuando, tenés razón, pero solamente en uno de los casos. En el primer caso vamos a usar la variable z1 sub i, ¿verdad? Y en el segundo la i ejecutada. Exacto. O sea que en esta primera ecuación, ¿qué es lo que voy a graficar? El mu sub i, el valor absoluto del mu sub i, que por definición tiene valores positivos y valores negativos, ¿verdad? Entonces el valor absoluto voy a tener solamente valores positivos con respecto a z sub 1 sub i. Y ahí voy a mirar la forma que tenga ese gráfico, ¿verdad? Si es creciente o decreciente. En el segundo modelo tengo dos variables explicativas. Yo no sé cuál genera heterocedasticidad, si es Z1, si es Z2, o simplemente al incluir ambas variables conjuntamente para explicar I, me genera heterocedasticidad. Entonces, acá voy a utilizar el I estimado como dijo el compañero. Entonces acá voy a graficar, para la segunda ecuación voy a graficar el I estimado, perdón, el error absoluto versus el I estimado. ¿Vale? El primer contraste, el más práctico y quizás el más fácil, es el contraste de White, que es la que tenemos acá. ¿Por qué es el más utilizado? Quizás porque es muy rápido de aplicarlo, es un método directo, y por sobre todo se utiliza porque uno no necesita a priori saber la forma de heterocedasticidad. No necesita a priori saber si estamos en presencia de una heterocedasticidad creciente con los datos o una heterocedasticidad decreciente con los datos. Entonces, en este primer método, que reitero es el método más sencillo, no se necesita saber la forma que tiene mi heterocedasticidad. ¿Cuál va a ser la hipótesis nula en este modelo? La hipótesis nula siempre es la que es identificada como H sub 0, ¿verdad? Esa es la notación que se utiliza en econometría para decir que esa se refiere a la hipótesis nula. ¿Y contra qué comparo? La hipótesis alternativa que normalmente se conoce como H1. Entonces, H0, si ustedes se fijan acá, es igual a sigma al cuadrado sub i, y esto es igual a sigma al cuadrado. Estoy suponiendo de que al no depender de i en este caso, que es constante, que es única, para toda la muestra o para todo el periodo de observaciones que tengo. ¿Está bien? Entonces, hipótesis nula esto significa que es homocedástico el modelo. Y la hipótesis alternativa es que no se verifica H0 o simplemente que el modelo es heterocedástico. ¿Está bien? ¿En qué se basa este método? Se basa también, como habíamos dicho, todas las pruebas acá se basan en el término de error. También en este test utiliza los errores mínimos cuadráticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el método? Y acá tenemos un ejemplo bastante sencillo. Si no queda claro, me detienen y vuelvo a repetir. Supongamos que tenemos esta ecuación en donde i sub i depende de un x sub 1 sub i, de una variable, de otra variable que se denomina acá x sub 2 sub i, la segunda variable en este caso, más un término de error. ¿Qué hace el test? ¿Qué hace el contraste en este caso?
lo que hace es estimar esta regresión y si sospecha de que hay heterocedasticidad o si corremos la prueba, mejor dicho, porque la máquina no va a hacer esa prueba si es que nosotros no le pedimos. Lo que hace es recuperar o tomar este término de error y nuevamente estima una segunda regresión. Esta segunda regresión es el término de error se convierte automáticamente en mi variable dependiente. Y como variable independiente utiliza esta misma variable, pero incluido dentro del modelo de distintas formas. ¿Por qué de distintas formas? Lo incluye en esta parte en forma lineal, en esta parte en forma cuadrática y en esta parte en forma multiplicativa. Entonces, distintas especificaciones para explicar el valor de esto. Lo que estoy tratando de incluir acá es que cualquier combinación de esto me explique la varianza básicamente del término de error. ¿Cuál sería el supuesto o qué condición debería cumplirse para que se cumpla H0? Antes de pasar a la otra parte que está en la explicación. ¿Qué debería cumplirse primero? En esta primera ecuación o en esta segunda ecuación, la primera pregunta. Si es la primera ecuación, ¿qué debería cumplirse? Si es la segunda ecuación, ¿qué debería cumplirse? Llámese sobre los coeficientes, llámese sobre el ajuste de la regresión, para que H0 se cumpla. ¿Por qué insisto en preguntarle esto? Porque esto es clave para entender esto. Sí, en voz alta para que lo tengamos. Tiene que cumplirse H0, sigma al cuadrado es igual a sigma. Sí. Y eso es lo que Tiene que ser estamos, constante. claro, eso estamos contrastando. ¿Cómo? Partan de esta idea, estiman esta regresión. Ustedes al estimar esa regresión quieren saber si de repente los errores son homocedásticos o son heterocedásticos. Entonces automáticamente me planteo la prueba. ¿Cómo hago la prueba? Estimo esta segunda regresión. Observen que acá el análisis se hacía sobre el término de error. Acá nuevamente estoy haciendo sobre el término de error, porque acá estoy incluyendo el error al cuadrado. ¿Sí? Pero a diferencia de este modelo, en donde I se explicaba por X1, X2, acá el error de esa primera regresión está siendo explicada, o se trata al menos de explicar por estas dos variables, pero en sus distintas especificaciones. Distintas especificaciones, ¿por qué? Porque acá estoy incluyendo en forma lineal, acá estoy incluyendo en forma cuadrática y acá estoy incluyendo en forma no lineal también, pero multiplicativa. Entonces, intuitivamente hablando, si esta es mi prueba, ¿qué uno esperaría que se cumpla para que exista heterocedasticidad? ¿O qué esperarían ustedes que se cumpla sobre esta segunda regresión para que el modelo sea homocedástico? Debería ser claro ya al mirar esto. Este le cuesta el 80% del examen. No, mentira. El error no tiene que ser cero o cercano a cero para que sea homocedástico, y cuando el valor es alto entonces va a ser heterocedástico. El error, la suma de los errores siempre es cero. Por definición, la suma de los errores siempre es cero. Por eso que en la segunda prueba, cuando estábamos haciendo la prueba de heterocedasticidad, observen que ya no es el error, es el error elevado al cuadrado. Porque estoy eliminando, cuando incluyo el error al cuadrado, estoy haciendo dos cosas. Uno es que por definición la suma de los errores no sea cero. Y segundo es ponderar en mayor medida aquellos puntos que estén más alejados de la línea de regresión. Esas dos cosas estoy haciendo básicamente ahí. Ahora, la pregunta es, en esta segunda ecuación, concéntrense, ¿qué esperarían ustedes que se dé? Porque acá estoy tratando de explicar el error de la regresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo esperaría que ocurra con estos coeficientes si el modelo es homocedástico? Si se cumple H0, Sí. quiero que piensen, no les quiero decir todavía porque de lo contrario
no se quedan, no se van a expresar para entender. Prefiero que piensen. ¿Qué debería cumplirse con los deltas sub i en este caso? Los deltas son estos, señores y señoras, que son los coeficientes en este caso de la estimación. ¿Qué uno esperaría que ocurra con esos valores para que se cumpla H0? Un poquito más técnico, parecido, cerca. ¿Qué uno esperaría? ¿Cómo hacíamos nosotros inferencia? ¿Cómo podríamos verificar si eso, que no sean, que los valores estimados de esto no sean significativos? O sea, una de las primeras cosas, una de las primeras restricciones que tiene que cumplirse para que se cumpla H0 es que en esta segunda regresión los coeficientes sean no significativos. ¿Qué otra condición debería cumplirse acá? Si no son estadísticamente significativos, ¿cómo esperaríamos que sea el ajuste de esta segunda regresión? Si no son, primero, alguien me dijo, y es cierto, si estas variables nos explican, si la varianza de esto nos explica el error, entonces, natural es que uno espere que los deltas no sean distintos de cero. Son no significativos, ¿verdad? Segundo supuesto, y eso me lleva a pensar en el siguiente estadístico que habíamos visto.